Bienvenido, Wilmar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, también por estar aquí participando. Bienvenidos todos los que han tomado la decisión de asistir a este evento de Pregúntele al Consejo. El Consejo Técnico, dentro de sus actividades, debe hacer actividades de difusión, conocimiento y comprensión, y por eso hemos querido establecer estos espacios en los cuales realizamos una introducción sobre determinado tema, damos algunos elementos, y después compartimos con todos los que quieran hacer preguntas respecto a eso. Y hoy, pues ahí queremos referirnos a un tema que es de especial relevancia y a veces vemos que algunos contadores no conocen, pero que sí es de fundamental importancia para uno poder entender cuáles son las simplificaciones que se han establecido en Colombia alrededor de las normas de información financiera que han sido emitidas. Y particularmente, pues vamos a referirnos a una norma internacional que es acogida en Colombia para las entidades del Grupo 2, pero que es una norma simplificada, porque esa norma no es aplicable para entidades de interés público que tengan responsabilidad pública de rendir cuentas, sino que es aplicable a entidades que no la tienen. Esta norma tiene unas simplificaciones que a veces, por estar pensando en unos asuntos un poco más prescriptivos de reglas, no percibimos, y lo que queremos es compartir alrededor de estos espacios de comunicación que queremos tener con toda la comunidad contable en el país. Entonces, muchas gracias a los que se conectan. Esperamos que este conversatorio pueda resultar muy constructivo y que ustedes se lleven un mensaje que puedan ustedes aplicar en las empresas. Voy a referirme brevemente a 5 temas que son fundamentales. Y el primero de ellos tiene que ver con los principios de alineación de la NIP para las pymes con las NIP completas. Este es un tema que tiene una especial relevancia, porque a veces cuando hablamos de las normas internacionales de información financiera, pareciera que solo existe una norma internacional y a veces estamos haciendo referencias a las normas que aplican las entidades que son públicas, las que cotizan sus títulos en las bolsas. ¿Sí? Tenemos un micrófono abierto, por favor, podemos cerrar. Entonces, me estaba refiriendo a que a veces pensamos que todas las normas que aplican las pequeñas empresas en el país son normas derivadas de las normas internacionales de información financiera que aplican las que están en bolsa. Y eso no es cierto. En realidad, en el ámbito internacional existen 2 normas. Una que es para las entidades que son de interés público, que aplican casi la mayoría de los países en el mundo que tienen bolsas de valores. Y existe una norma que es la NIP para las pymes, que es una norma independiente, simplificada, que no aplica para esas entidades de interés público, sino que aplica para otro tipo de entidades, más para las empresas privadas, las sociedades de familia. Y esa norma es una norma que, aun cuando se elabora a partir de una alineación con las normas internacionales full, sí es una norma que contiene muchas simplificaciones que a veces, por estar pensando tanto en la regla, no percibimos. Aquí les estoy mostrando un resumen que está incorporado dentro del proyecto de revisión integral de la NIP para pymes. La norma de pymes tiene revisiones cada 3 o 4 años. Fue originalmente emitida en el año 2009 y se construyó alineándose con las normas de la época. En el año 2015 se emite una primera revisión de la norma, se incorporan algunas cosas, no todas las cosas nuevas que habían cambiado en las NIP Full, y en el año 2019 se establece un proyecto para una posible revisión, entonces por eso se estructura este proyecto. Pero es muy importante entender cómo es que son esos principios de alineación, porque lo que define lo que se hace actualmente en la norma de pymes, que incluso es objeto de discusión, porque algunos a veces abogan por una norma totalmente independiente de las full, pero digamos que esta es una norma que va a la par considerando los avances que tienen las normas. Eso permite unos beneficios. Por ejemplo, permite que la experiencia que uno gane al aplicar las normas NIP completas, pues después pueda utilizarse ya en la aplicación de las NIP para pymes. Eso no es automático. Eso tiene que haber una modificación de la norma de pymes para que cambios
de las normas full sean incorporados. Y también parte de unos principios que son generales, muy parecidos, unos marcos conceptuales que tienen elementos comunes. Y ese enfoque que parte de las NIP para pymes pues permite cierta flexibilidad. Pero lo que quiero resaltar aquí es que la norma de pymes se elabora bajo 3 principios. Es decir, no es que se copien las normas full o que todo cambio en las normas full automáticamente vaya para las normas de la NIP para pymes. Eso tiene un proceso como de 3 pasos. Y es muy importante uno comprender esos 3 pasos para uno poder entender la norma y estas simplificaciones que existen en la NIP para pymes. Y lo primero que se pregunta el SMEI, que es el organismo que emite la norma en el IASB, pues es que él se pregunta si un tema es pertinente para una pequeña o mediana entidad, una empresa del sector privado que no tiene responsabilidad pública. Eso implica establecer si esa norma que ha sido emitida nueva en las normas full es pertinente para una pyme. Por ejemplo, en el caso de arrendamiento, la pertinencia se establecería a partir de buscar si las pymes usan esas figuras dentro de los mecanismos de financiación. Si ese primer paso no se agota, pues no se pasa al segundo. Porque ahí lo que está diciendo es si esa norma es pertinente. Ustedes seguramente identifican que algunas normas que están en las normas full, como por ejemplo segmentos de negocios, utilidades por acción, y otras normas no se incorporan en las pymes. Y es porque se agota el primer paso de si es pertinente para las pymes, y al agotarse y encontrar que no es pertinente, pues no se desarrolla una norma sobre ese tema particular. Pero si se encuentra que esa norma es pertinente para las empresas del sector privado, entonces se pasa a un segundo nivel, que es establecer principios de alineación, y esos principios, ese segundo nivel es establecer principios de simplificación. Eso significa que se revisan los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación, y se establecen simplificaciones que son aplicables únicamente para la NIP, para las pymes. Y esto es muy importante porque en ese proceso de simplificación, dado que las caracterizaciones de las pymes en el mundo son tan diversas, entonces lo que se genera son unas simplificaciones que permiten a una entidad de una mayor estructura, pues poder elaborar unos estados financieros con unas normas que se acerquen más a las normas del grupo 1, por ejemplo, cuando existen matrices y subordinadas. Uno estando en pyme, pues podría tener un nivel de cercanía con la NIR full, porque el que haya un enfoque de alineación, pues eso permite que uno escale fácilmente al siguiente nivel. Entonces, las pymes que son más grandes, pues seguramente utilizarán aquellas políticas contables que estén mejor alineadas con lo que aplican, una que aplique las NIR completas. Pero las entidades más pequeñas también lo pueden aplicar, porque a la par que pueden establecerse algunas opciones que pueden resultar más complejas, en los principios de desarrollo de esta norma siempre están disponibles las opciones más simples. Y eso es justo el tema del cual vamos a conversar hoy, porque ya sea por vía del requerimiento que está en la norma, que es más simple, o por vía de algo que se llaman exenciones, que son voluntarias, uno puede hacer una contabilidad muy sencilla para una pyme que sea muy pequeña, un micronegocio. Incluso si ustedes han tenido oportunidad de ver, hay una guía para microentidades. Entonces, la norma de pymes es una norma tan flexible que puede adaptarse a necesidades de pequeñas y medianas empresas, y eso se hace así porque es que, como estamos hablando del mundo que las aplica, pues las caracterizaciones son distintas. Entonces, es una norma muy flexible que se adapta a las diferentes necesidades y estructuras de las pymes, porque unos tendrán mayor complejidad y otras menor complejidad. A tal punto que un micronegocio pudiese aplicar la NIP para pymes aplicando las opciones más simples, pero pues para eso tienen que entenderse muy bien los requerimientos que tiene la norma. Entonces, como ustedes ven, no es que se copie la norma, sino que se utilizan los principios de simplificación, y por eso es que cuando uno lee esta norma, pues encuentra como que es más sencilla en los principios de reconocimiento, en los principios de medición, porque allí siempre está disponible el costo histórico, y en los principios de presentación y revelación, que también tienen simplificación. Después de agotar ese paso de simplificaciones, uno pasa a un tercer nivel, que es ver si esas simplificaciones que se han hecho permiten una representación fiel de la información financiera de una pequeña entidad. Eso
muy importante y uno no debería comenzar un estudio de la NIF para pymes si no entiende estos conceptos de alineación, que son los que aplica el emisor internacional, y si no entiende que esta es una norma que se aplica a entidades sin responsabilidad pública de rendir cuentas. Pero eso, ¿cómo se refleja en los marcos de información financiera que son aplicables en Colombia? Porque a veces uno encuentra que cuando se hablan de las normas internacionales de información financiera, pareciera que existe solo una norma y que es las de las entidades listadas en las bolsas de valores del mundo o las de las entidades financieras. Y eso no es cierto, porque en realidad lo que existe en el mundo son dos normas. Una que se aplica a las entidades con responsabilidad pública de rendir cuentas, que está en el desarrollo del decreto reglamentario. Esta norma se ha hecho exigible para las entidades de interés público, las listadas. Las entidades de interés público son las que captan dinero del público y las listadas son las que están cotizadas en bolsa. Y allí también se incorporaron algunas entidades que se consideraron que podrían tener un interés mayor, que son algunas empresas grandes que cumplan alguna condición. Esas son las entidades que están allí en el grupo 1 y que por definición interna se ha establecido que son de interés público. Pero hay un grupo de entidades que no tienen responsabilidad de rendir cuentas, que es la que nosotros llamamos la NIF para las pymes. Cuando no se trata de una entidad del grupo 1 de interés público con responsabilidad pública de rendir cuentas, lo que pasa uno es aplicar esta norma simplificada de la NIF para pymes. ¿Y qué ocurre en Colombia? Pues en Colombia esa norma puede ser aplicada por grandes empresas que no cumplan las condiciones que están en el DUR 2420, allí para el grupo 1, y también por medianas empresas. Pero esa norma también puede ser aplicada por micros y pequeñas empresas. Como es una norma simplificada que tiene diversas opciones y contiene este resumen de exenciones sobre el cual vamos a conversar más adelante, sobre el cual voy a hacer algunos comentarios antes de proceder a conversar con ustedes, pues lo que uno encuentra es una norma que es lo suficientemente flexible para poderse adaptar a las necesidades de una entidad. Porque es que si estamos hablando, por ejemplo, de empresas grandes y medianas o de empresas más complejas, pues se esperaría que esas entidades tengan un menor uso de esas exenciones de costo o esfuerzo desproporcionado que están permitidas en la norma, pero que por razones de costo-beneficio y considerando quiénes son sus usuarios, pues podrían aplicarse unos requerimientos distintos. Pero si uno comienza a descender y pasa a las micro y pequeñas y después a las microempresas, como está establecido en la norma, pues uno encuentra que las exenciones son una opción para que muchas pequeñas entidades puedan aplicar la norma. No está diciendo aquí que la norma es igual para todos, porque si uno analiza las grandes, micro, pequeñas y medianas empresas, pues sus usuarios son distintos. Y eso va desde una entidad que puede tener préstamos bancarios y otros grupos de intereses mayores, hasta entidades micros que solo preparan estados financieros para efectos de impuestos o para efectos internos. Ese es un tema muy importante porque a veces nosotros no distinguimos entre los usuarios, entonces pensamos que las reglas complejas que se aplican para entidades de interés público que tienen más usuarios terminan aplicándose para entidades muy pequeñas y eso no es cierto. Por eso es que al definir lo que es una pyme, pues existe una norma con la suficiente flexibilidad para que pueda adaptarse. Pues particularmente el tema que nos convoca hoy es este tema del costo o esfuerzo desproporcionado. Entonces uno podría ir de unas entidades que no tienen responsabilidad pública, que aplican menos las exenciones de la norma de pymes y que pueden encontrar un nivel de alineación mayor cuando, por ejemplo, están participando en mercados internacionales o son matrices y subordinadas, ¿sí? Este es un elemento que es importante, pero también uno pudiese ver las microempresas que preparan información generalmente para las autoridades o para uso interno. Esa información no necesariamente es información de propósito general, pero pues se usan estos marcos de imagen fiel, pues uno diría entonces que es allí donde, entendiendo los usuarios, ahora voy a hacer una reflexión sobre el concepto de costo o esfuerzo desproporcionado, que podría tener una mayor aplicación. Entonces, este concepto es muy importante y particularmente la separación entre las entidades con responsabilidad pública y sin responsabilidad pública. Y tendría que agregar aquí, de manera muy rápida, que la norma de pymes no se puede aplicar para una entidad con responsabilidad pública de rendir cuentas.
sus estados financieros no reflejarían razonablemente la situación financiera. Y eso lo dice allí dentro de los marcos normativos. Pero unido a eso, la ley 2069 del año pasado, del año 2020, que es la ley de emprendimiento, hizo una modificación del artículo 2 de la ley 1314 y dijo que el gobierno nacional podría autorizar que ciertas microempresas llevaran la contabilidad de acumulación o de caja o métodos mixtos. Un método mixto es un mix entre caja y algunas causaciones básicas. Esa norma hoy no ha sido reglamentada. Hay un proyecto que el Consejo ha emitido en el cual se dan algunas ideas sobre eso. Estuvo abierto para comentarios en el último mes y pues espera que el Consejo Técnico pueda hacer recomendaciones sobre ese tema. Pero aquí particularmente la separación que tenemos que tener es entre entidades con responsabilidad pública, listadas en bolsa, que captan dinero del público, y las entidades sin responsabilidad pública de rendir cuentas, que aplican la norma de pymes y que para nosotros pues es lo que llamamos nosotros el grupo 2. Ese elemento es importante. Y si uno revisa la norma de pymes en el anexo 2 del DUR 2420, pues estos elementos que yo estoy refiriendo están allí contenidos, porque la definición de pymes que aparece ahí en el anexo 2, en el capítulo 2, es que estas son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, pero que publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Cuando uno mira quiénes son los usuarios de una pyme, la norma dice que son los prestamistas y otros acreedores. Pero si uno mira quiénes son las entidades que tienen responsabilidad pública de rendir cuentas, pues se agregan los inversionistas actuales y potenciales, que son los que están en los mercados públicos de valores. Por eso es que se habla de entidad con responsabilidad pública y sin responsabilidad pública de rendir cuentas. Pero también se encuentra dentro de la norma de pymes una definición de qué es una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas. Entonces, allí en el numeral 1.3 de la NIP para pymes, se indica que una entidad no tiene obligación pública de rendir cuentas cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en procesos de emitir esos instrumentos. Y cuando una de sus principales actividades sea la de mantener en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros de unos recursos de ciertas entidades. Esas entidades que captan dinero del público son entidades con responsabilidad pública de rendir cuentas. Eso se ve reflejado allí cuando se establecen las normas del grupo 1 y se hablan de las entidades de interés público, porque siempre está direccionado a este grupo de entidades. Ahí existe una discusión si el interés público debe limitarse solo a ellas o puede haber una perspectiva más amplia de interés público, por ejemplo, cuando una entidad es objeto de crédito que está tomado a partir del sistema financiero, y eso podría originar algún nivel de interés público frente al tema. Pero hay una definición de lo que son las entidades de interés público y esto lo encontramos dentro de la NIP para pymes. Pero avanzando un poco hacia el tema que nos convoca, pues es necesario hacer referencia a unos elementos que están en la NIP para pymes y que se refieren a las características cualitativas de la información. A nivel de principios, uno puede encontrar que lo que está en el marco conceptual de las empresas del grupo 1 o en el grupo 2 puede ser muy parecido a lo que está en el marco conceptual de las entidades del grupo 1. Y lo cierto es que este marco que existe actualmente en pymes es derivado de un marco conceptual que hoy ya fue derogado en las NIP plenas, pero que sigue estando vigente. Pero ese marco pues tiene un resumen de esas características. Y dentro de esas características cualitativas de la información financiera hay dos elementos que son fundamentales para esta charla. Uno, el equilibrio entre costo y beneficio, y otro, el concepto de esfuerzo y costo desproporcionados. Estos son elementos fundamentales porque el reconocimiento de las transacciones y hechos económicos se basa en tres elementos. Dos de ellos son las características fundamentales, que son que sea pertinente, recuerden que ese es uno de los principios de simplificación, los principios de alineación con las NIP completas, y que represente fielmente los hechos económicos. A esos dos elementos que son características se agrega uno, que es la relación costo-beneficio. Es decir, el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación están fundamentados en la información pertinente, y eso hace que se conecte con el usuario de esa información, con la representación fiel de esa información y también con el concepto de costo-beneficio, que se convertiría como en una restricción para la contabilidad. Pero en la pyme ocurre una cosa muy particular, y es que se incorpora
se incorporan unas exenciones por esfuerzo y costos desproporcionados. Estos conceptos no están disponibles en las normas full, existen solo para las pymes. Y ello lo que permite es que las políticas contables puedan ser ajustadas a las necesidades que tienen los usuarios. Eso implica un análisis y ciertos juicios que toca hacer, pero permiten que se apliquen simplificaciones en la NIP para pymes y que al final uno pueda tener una contabilidad muy básica que se alinee con esas necesidades que tienen, por ejemplo, las entidades un poco más pequeñas. Consistente con eso, si uno revisa las referencias de la NIP para pymes con respecto al equilibrio entre costo-beneficio, pues allí hay una premisa fundamental. Y es que los beneficios que se derivan de la información que se prepara no deben exceder los costos de suministrarla. Ese es un elemento muy importante porque los costos de preparar la información están particularizados en una entidad, pero los beneficios están en los usuarios. Luego, si uno no conoce bien cuáles son los usuarios y cuáles son sus necesidades, pues no va a poder establecer si los costos de preparar esa información son inferiores a los beneficios. Ese análisis de costo-beneficio implica juicio. Y ese juicio no se hace con normas, ese juicio se hace entendiendo quiénes son los usuarios y quiénes usan la información. A veces esos juicios no los sabemos hacer los contadores porque estamos partiendo de los requerimientos de la norma y no de quiénes son los usuarios reales de esa información. Uno a veces tiene serias dudas de si la información de propósito general que preparan los obligados a llevar contabilidad si realmente circula. Pues uno encuentra que Super Sociedades pide información a unas 30.000 entidades, pero si sociedades comerciales son 650.000, pues habría que preguntarse qué pasa con la información de esas otras entidades, si circula y esos documentos son públicos y en realidad sí están sirviendo para usuarios de propósito general. A veces uno percibe que esa información puede estarse usando únicamente para propósitos administrativos o de las autoridades de supervisión. Eso hace una gran diferencia porque en la medida en que las necesidades de los usuarios son distintas, pues para poder cumplir el objetivo de generar información útil, pues yo tengo que modificar mis políticas contables. Y el otro elemento, que es el objeto de esta charla, ahora espero que podamos aclarar muchas inquietudes sobre ello, es que la NIP para pymes especifica una exención por esfuerzo o costo desproporcionado para algunos de sus requerimientos. Pero dos elementos son muy importantes para poder aplicar esas exenciones. Uno, que es necesario analizar las circunstancias específicas de la entidad. Ojo, si yo no analizo las circunstancias específicas de la entidad, pues yo no lo puedo aplicar. Porque el proceso es que yo analizo cuál es la entidad, cuáles son sus usuarios y los preparadores, la administración, que es la responsable de los estados financieros, hace juicios, que es lo que llaman aquí los juicios de la gerencia. Esos juicios, pues generalmente tienen el apoyo de un contador que ayuda en la preparación y presentación de los estados financieros, pero eso también implica un análisis de los costos y beneficios. Uno no puede entender cuáles son los costos y beneficios si no entiende cuáles son los usuarios. Y uno no puede inventarse usuarios porque tiene que colocar en los usuarios reales que tiene una entidad. Entonces, si una entidad está preparando estados financieros únicamente para las autoridades de supervisión o para la DIAN o para propósitos internos, pues eso hace una gran diferencia cuando esa entidad tiene prestamistas, acreedores y tiene otros grupos de interesados, porque digamos que el nivel de información cambiaría cuando esos usuarios sean distintos. Por eso es que las normas, dependiendo de los usuarios, se van simplificando en la medida en que van descendiendo sobre esos niveles que han sido establecidos, pasar del grupo 1 al 2 y al 3. Pero eso también genera un elemento muy importante y es que cuando una entidad, microentidad, aplica una de esas exenciones, pues tiene que revelar que aplicó esas exenciones y también tiene que revelar cuáles son las razones por lo que la aplicación de ese requerimiento que tiene la norma involucraría un costo o esfuerzo desproporcionado. Luego, aquí tenemos un grupo de exenciones que son voluntarias y que dependen de las circunstancias específicas de la entidad, de los juicios de la gerencia y de los costos-beneficios. Esto tiene una especial trascendencia porque obliga a que el preparador y los contadores públicos nos conectemos con las necesidades de los usuarios. Si uno dice que la información es útil para tomar decisiones, pues uno tiene que conectarse con las decisiones que toman esos usuarios. Y solo así es que puede establecer una adecuada política, no es solamente lo prescriptivo, lo que manda, ¿sí?
Yo tengo que mirar quién es el que usa mi información y no es lo mismo una entidad muy pequeñita a una entidad muy grande que tiene otros grupos de interesados porque se van incrementando. Ese es un error que a veces cometemos los contadores y es no analizar las políticas contables y los requerimientos desde la perspectiva de esos usuarios. La norma de pymes, además de contener normas que son simples o por vía de opciones de política, pues también contiene una serie de exenciones que pueden ser aplicables. En el Consejo, nosotros hemos elaborado un documento en el que hemos extractado las referencias de la NIP para pymes, de la norma del grupo 2, que está en el anexo 2 del DUR 2420, en las cuales se hace referencia a esas exenciones. Y ustedes encuentran que hay 12 secciones de la NIP para pymes que permiten la aplicación de esas exenciones. Eso va desde exenciones para aplicar las normas sobre activos y pasivos financieros, que allí se llaman instrumentos financieros básicos. Incluso, si ustedes han revisado la norma de pymes, pues esa es muy distinta de los requerimientos de la NIP 9 en las normas full, porque pymes tiene un enfoque simplificado que establece unos tipos de transacciones, define como los tipos de transacciones que se realizan, cuentas por cobrar, obligaciones, y adopta una medición simplificada, porque allí solamente se usa el costo amortizado, y cuando exista un valor razonable que pueda ser estimado sin un costo de esfuerzo indebido, puede usarse el valor razonable, pero ese valor razonable afectará el resultado y no afectará el patrimonio, como si ocurre para las entidades de las normas full. A veces eso no nos parece, pero es necesario que ustedes tengan comprensión de que ahí existen unas simplificaciones. Cuando yo tengo inversiones en instrumentos de patrimonio, también existen unas simplificaciones que están allí indicadas. Existen simplificaciones para las propiedades de inversión y las propiedades planta de equipo. A veces muchos piensan que en la pyme hay que medir las propiedades de inversión a valor razonable y resulta que no, allí existe la exención de que puedan manejarse al costo. También existen exenciones para los activos intangibles distintos de la plusvalía. Fundamentalmente no se requiere la medición a valor razonable cuando haya un costo de esfuerzo desproporcionado. Por ejemplo, en el tema de las provisiones y contingencias, se requiere que se revele información sobre los activos contingentes, pero solo si se puede hacer a un costo de esfuerzo desproporcionado. Cuando se habla de los pasivos y patrimonio, cuando se hacen distribuciones en activos distintos de efectivo, allí se exige que se mida a valor razonable el valor del patrimonio que se entrega, por ejemplo, cuando se convierte deuda, pero si no existe un valor razonable, sino un costo de esfuerzo desproporcionado, pues se puede hacer con base en el valor razonable de la deuda. En los beneficios empleados, en los métodos de planes de beneficios por retiro, también existen simplificaciones que pueden utilizarse al hacer las estimaciones actuariales, en los impuestos a las ganancias y en las actividades especializadas, como en activos biológicos, también existen algunas exenciones. Entonces, este es el tema sobre el cual queremos conversar con ustedes, en el sentido de que la idea que queremos dejar esta noche es de que comprendan que además de que la norma de pymes tiene simplificaciones en los requerimientos de las normas, en algunos casos existen opciones que pueden ser aplicadas, también contiene una serie de exenciones que permitirían a una entidad hacer una contabilidad muy sencilla, a veces muy cercana a la que es requerida para el grupo 3, porque su condición es que es una norma simplificada, totalmente independiente y autónoma de las normas full, contrario a lo que a veces algunos indican. Para terminar, quiero señalar que también existe en Colombia un grupo 3. Ese grupo 3 que existe no es una norma internacional de información financiera. Ese grupo 3 es una norma más simplificada que surge de algunos requerimientos legales en Colombia que exigieron que además de tener el grupo 2, que es la norma internacional simplificada, pues estableciera un nivel más simplificado de causación para las pequeñas entidades. Hasta aquí voy a dejar mi presentación y espero que poder resolver algunas inquietudes y le voy a dar la palabra al consejero Leonardo Barón para que él también haga algunos comentarios sobre este tema. Muchas gracias, Wilmar. Bienvenido, Leonardo. No sé si quieras manifestar un saludo o hacer algún comentario sobre lo que acaba de presentar Wilmar Franco. Leonardo. Sí, señor. Ya, qué pena que no tenías el audio apagado. Ahí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Wilmar, muchas gracias por su
su comentario, de hecho, o por su exposición muy acertada. La verdad es bien importante, señores, que cada vez que nosotros llevemos una contabilidad, cada vez que nosotros ejerzamos nuestra profesión, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener claro, una de las cosas que tenemos que tener más claras tiene que ser con conocer la entidad. Wilmar acaba de decir algo importante cuando comienza a mencionar cuáles son esos temas relacionados con exenciones por costo o esfuerzo desproporcionado. Y una de las cosas que uno comienza a darse cuenta es que la profesión no se ha puesto a llegar al empresario. Es decir, nosotros realizamos trabajos tanto a veces de auditoría, de revisoría fiscal, como de contabilidad, pero no estamos llegando o no estamos conociendo a nuestro cliente. ¿Por qué tiene que ver conocer a nuestro cliente con el costo de esfuerzo desproporcionado? Tiene que ver mucho porque para aplicar juicios profesionales yo debo tener un conocimiento normativo, un conocimiento de la situación económica de la entidad y un conocimiento sobre todo de los hechos y transacciones que afectan el negocio al cual estoy asesorando. Entonces, teniendo en cuenta ello, es que teniendo en cuenta el conocimiento de la entidad, teniendo en cuenta el conocimiento normativo, es donde yo no exagero aplicaciones normativas, ni yo exagero exigencias que no son necesarias. Incluso, aparte de estas que nos da Wilmar, yo diría que hay una exención no por costo de esfuerzo desproporcionado, sino que una verdadera simplificación en la NIP para pymes en los temas de revelaciones. Y nosotros como contadores tenemos que empezar a mejorar precisamente en cómo medir y adicionalmente qué debo revelar, qué es lo relevante en las revelaciones. En esos dos temas a veces estamos exagerando al momento de aplicar la norma y ello nos conlleva a que le carguemos a la entidad ciertos costos o le carguemos a la entidad ciertos requerimientos que no son adecuados de acuerdo al tamaño, que no son adecuados de acuerdo a la estructura de la misma. Por ello es que a veces llegamos a exageraciones como por ejemplo hay empresas que tienen inmuebles en las cuales se utilizan para vivir ahí familiares y los clasificamos como propiedad de inversión. Hay empresas que tienen ciertos activos y muchas veces lo que buscamos es cómo los enmascaramos como elementos de propiedad, planta y equipo. Es decir, a veces por no conocer precisamente cómo funciona el negocio, cómo funciona la entidad, es que comenzamos a desproporcionadamente a utilizar la NIP para las pymes. Wilmar fue claro en su exposición diciendo la NIP para pymes es una norma sencilla, es una norma que está pensada para entidades que no están con obligación pública de rendir cuentas y se espera que el contador utilice su juicio profesional al momento de aplicar los criterios de medición. No podemos confundir estos temas relacionados con costos de esfuerzo desproporcionados con volver las cosas fáciles solo porque queremos. Por ejemplo, no podemos confundir el tema de costo de esfuerzo desproporcionado con utilizar el valor intrínseco para medir las inversiones. Esas son dos cosas diferentes. Tampoco lo podemos utilizar para decir que vamos a tomar el avalúo catastral como si fuera el valor razonable de una propiedad de inversión. Entonces, creo que Wilma nos ha hecho una serie de comentarios, una serie de puntos a los cuales realmente a nosotros nos gustaría escuchar de parte de ustedes qué preguntas tienen sobre estos criterios, sobre estos temas, para nosotros también ayudarlos a dar nuestro punto de vista al respecto. Por ejemplo, uno de esos excesos tiene que ver con el deterioro de valor de las cuentas por cobrar. Muchas personas hacen muchos ajustes, criterios excesivos, cuando la medición de las cuentas por cobrar, en este caso el deterioro que está establecido en la sección 11 de NIP para pymes, a veces no requiere tanto nivel de complejidad como lo puede exigir las normas de las NIP plenas o del grupo 1. Entonces, Jorge, nos gustaría más bien, para no hablar tanto, que realmente nos dieran, nos hicieran preguntas, nos hicieran comentarios, porque este espacio se llama Pregúntele al Consejo y lo que buscamos es hacer una
una disertación inicial y basado en esa disertación nos gustaría contestar preguntas. Entonces, Jorge, no sé si podemos invitar a las personas a que nos hagan las preguntas y poder empezar como a tocarlas. Perfecto, Leonardo, me parece pertinente. Entonces, le voy a agradecer a Wilmar que vaya a la portada de la presentación, pues ahí hay un código QR para las personas que quieran acceder directamente a la presentación. La metodología de preguntas es la siguiente: la persona que quiera intervenir me levanta la mano y pues le doy el turno de pregunta, o si a bien lo tienen y no se sienten cómodos preguntando directamente, lo pueden hacer también a través del chat. Entonces, estamos abiertos, recibimos sus preguntas. David Rivera, adelante. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Claro que sí. Lo estamos escuchando. Mi pregunta es la siguiente. A lo anterior, en la aplicación de las NIF-Pymes versus las entidades que deben aplicar el interés público en la rendición de cuentas, es decir, que mi empresa es una empresa de economía mixta, donde el 50% es perteneciente a una entidad gubernamental y el otro 50% es a un propietario. Es decir, que en este caso debo aplicar las NIF completas del grupo 1 porque están hablando de un 50% del interés público. Es decir, que debo dar una rendición de cuenta. No, respondo, Leonardo. Es que el concepto de interés público aquí no está asociado a que sea una entidad de interés público, que usted toca un tema que nosotros no estamos refiriéndonos aquí y son las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. En Colombia existen marcos para el sector privado y existen marcos de información financiera para el sector público. Aquí este webinar se refiere a las normas del sector privado. La Contaduría General de la Nación emite 3 grupos de normas, porque la Contaduría, por vía de una resolución, dice que las entidades del gobierno, las empresas del gobierno que cotizan sus títulos en mercados de valores, deben aplicar las normas del grupo 1 y por vía de la resolución lo dirige hacia las normas del grupo 1. Pero tratándose de empresas de economía mixta, en los cuales el gobierno nacional tiene una mayoría de participación, lo que aplica es la resolución 414, que es una norma adaptada de las NIF, pero que no es NIF para pymes. Y tratándose de entidades del gobierno, lo que se aplica es la resolución 533, que es una adaptación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Cuando nos referimos aquí a las entidades de interés público, nos estamos refiriendo a las entidades que cotizan sus títulos en bolsas de valores y a las que captan dinero del público. No nos estamos refiriendo a las entidades del sector público, que son distintas. Entonces, es importante que tenga que ver la aclaración. Aquí solo estamos haciendo referencia a las empresas del sector privado, que son de interés público porque captan dinero del público o están listadas en bolsa. No a las entidades de interés público. Es posible que esas normas tengan diferencias y en ese caso, cuando se trate de una entidad de economía mixta en los cuales la mayoría de participación es del Estado, el Estado la controla, seguramente ellas, si están listadas, aplicarán las normas del grupo 1, pero si no están listadas, aplicarán la resolución 414, que es una norma emitida por la Contaduría General de la Nación. Perfecto. Solamente, Wilmar, si usted me lo permite, voy a leer el párrafo 1.3 de la NIF para pymes, ¿les parece? Para mirar qué es una entidad que tenga obligación pública de rendir cuentas. La NIF para pymes dice que una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, por lo tanto no puede usar la NIF para pymes cuando ocurran 2 situaciones. La primera, cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales. O B, una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiducia para un amplio grupo de terceros. La mayoría de los bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, comisionistas e intermediarios de valores, fondos de inversión y bancos de inversión cumplirían este segundo criterio. Entonces, ahí lo que hice fue leer qué es lo que a nivel internacional se considera cuando una entidad pública, cuando una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, que es una entidad que tiene que aplicar las NIF plenas,
y las que no, pues aplican la NIF para pymes. No obstante, recuerden que en Colombia el decreto 2420 del 2015 adicionó otros requisitos para hacer esta clasificación. Pero acertado, pues obviamente de acuerdo con lo que dice Wilma, solamente quería adicionar ese tema. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Adelante, la persona que se identifica como Oca. Buenas tardes, soy Orlando Corredor Alejo. Orlando Corredor, adelante. Ese es un invitado de lujo, hermano. Invitado de lujo, sí. Muchas gracias, pero es que está muy interesante el tema y es difícil abstenerse de hablar. Pero por supuesto yo lo hago en la dimensión de mi competencia, que es el elemento tributario para hacer una pequeña reflexión alrededor del tema, porque hablamos de costo o esfuerzo desproporcionado y particularmente lo estamos viendo en dimensión de las NIF para pymes, que es donde está previsto ese criterio. Y si uno repasa, es que digamos esto tiene dos elementos quizá para comentar. Uno es cuál es el concepto de costo o esfuerzo desproporcionado, que ya previamente ustedes lo han mencionado y si entendí bien, el costo o esfuerzo desproporcionado es simplemente un elemento subjetivo de calificación de quien elabora el reconocimiento respectivo o quien elabora los estados financieros. Y parece ser una opción que ofrecen las normas internacionales para pymes, una opción en el sentido de que siempre se trata de una posibilidad en función de dos alternativas. Porque, por ejemplo, la norma para pymes habla de agricultura en las actividades especiales, solo para poner un ejemplo. Y en esa dice que los activos biológicos deben medirse al valor razonable siempre y cuando se pueda determinar sin costo o esfuerzo desproporcionado. Porque en caso contrario se permite la medición al costo. Inclusive algo similar está ocurriendo en la parte correspondiente a propiedad, planta y equipo y a propiedades de inversión, donde se hace una alusión similar. Se determina entonces, sujeto, usted puede hacer o debería hacer tal cosa, el ganado que usted tiene como activo biológico, las plantas que usted tiene como activos biológicos, usted las tiene que medir al valor razonable, pero siempre y cuando no sea muy difícil. Cuando digo no muy difícil es siempre y cuando eso no suponga un costo o esfuerzo desproporcionado. Porque si usted considera que tiene un costo o esfuerzo desproporcionado, el punto es mídalos al costo. Y entonces, cuanto observo, ahorita caigo en lo que es de mi competencia, les decía, pero cuanto observo es que en la reglamentación de la NIF para pymes, cuando se habla de costo o esfuerzo desproporcionado, hablamos simplemente es de una herramienta que permite una evaluación subjetiva del operador de la norma para adoptar una decisión. Mida valor razonable, si no es tan difícil hacerlo. Y entonces no se trata de la dificultad distinta de determinar el valor razonable. ¿Cómo hago para determinar el valor razonable de un ganado? Seguramente alguien diría, hombre, pues si usted tiene una propiedad de inversión, un activo de agricultura, una propiedad de planta y equipo, y usted quiere determinar el valor razonable, pues entonces contrate a un tercero para que le determine ese valor y en consecuencia usted lo tenga. Válgase de ese experto. Pero es ahí a donde yo creo que entra el tema. ¿Qué tan costoso o desproporcionado es hacerlo para lograr esa medida? ¿Cuánto me cobra a mí el experto? Y puedo compartir una anécdota o un caso que viví en la vida práctica en una entidad que había sido tomada por la sociedad de activos que tiene el gobierno, aquellas empresas que tienen dificultades en términos de lavado de activos y ese tipo de cosas. Hay una empresa que está tomada por el SAE y en consecuencia ella tenía una propiedad de inversión que la tenía en arrendamiento. Y entonces cuando se llegó a la determinación de aplicación por la NIF Pymes de la regla de valor razonable para la propiedad de inversión, de inmediato la pregunta fue ¿qué tan costoso o desproporcionado me resulta hacerlo sabiendo que aunque el avalúo que iban a hacer no era verdaderamente costoso, podría valer 4 o 5 millones de pesos, qué sé yo,
De todas maneras, frente a las circunstancias de la compañía, no era posible erogar ese recurso porque sus recursos estaban afectos allá a todo el tema de ese capítulo. Me parece que ese es un ejemplo valioso de lo que supone no solamente la parte subjetiva de calificación de qué tan costoso o desproporcionado resulta el esfuerzo de hacer la valoración a valor razonable y por eso quedarse con la alternativa del costo. Me refiero a que entonces hay dificultades que pueden ser externas, que pueden conducir a tener un costo o esfuerzo desproporcionado. En pandemia mucha gente se abstuvo de generar costos de avalúos de bienes para determinar una actualización de valor razonable de sus propiedades simplemente porque no tenía capacidad para hacerlo. Eso pudiera caer en la regla de costo o esfuerzo desproporcionado. Ahí yo lanzo una pregunta. Pero termino haciendo la reflexión de cara a, bueno, como nosotros tributariamente conocemos una regla en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario que determina que los reconocimientos y mediciones se hacen siguiendo las reglas de los marcos técnico-normativos. Eso significa que hay una compatibilidad en el proceso de reconocimiento y medición entre lo contable y lo tributario. Lo que se hace en la contabilidad se hace en lo tributario. Y entonces uno se preguntaría si el principio de costo o esfuerzo desproporcionado aplicaría para efectos tributarios, si tendría alguna incidencia. Y yo pues me quiero anticipar a decir que realmente no hay una aplicación de costo o esfuerzo desproporcionado para efectos tributarios. Allí, inclusive en el tema tributario, no se reconoce propiamente el principio de materialidad, si se quiere, para conectarlo un poco con el tema. ¿Y por qué no tiene un efecto? Porque en las oportunidades en que las normas PYME aluden al costo o esfuerzo desproporcionado, lo hacen siempre como una forma de posibilidad entre selección de una medida, de una medición y otra. Los activos biológicos, valor razonable o costo, dependiendo. Si hay costo de esfuerzo desproporcionado, propiedad, planta y equipo. Lo mismo sucede con propiedades de inversión, aunque también se habla de ellas en los instrumentos financieros. Pero yo lo que siento y pienso es que cuando hablamos de costo de esfuerzo desproporcionado, en el terreno de los impuestos no hay ninguna afectación porque el costo de esfuerzo desproporcionado, como lo entiendo y está desarrollado en la norma para pymes, es siempre una alternativa de medición. Y como la medición a valor razonable no se admite para efectos tributarios, pues simplemente el hecho de que el contribuyente tome o no la decisión al amparo de ese principio no le permea el sistema tributario, no le permea su situación tributaria porque allí tenemos unas reglas perfectamente determinadas. Era eso lo que les quería comentar para participar en este evento tan chévere que están haciendo. Muchas gracias. Leonardo, ¿tú tienes algún comentario? Yo tengo alguno, pero empieza tú. Pues yo el comentario que voy a decir es que siempre es un gusto escuchar a Jesús Orlando Corredor Alejo, digamos, siempre será un gusto escucharlo. Creo que es una persona que tiene un nivel de conocimiento muy importante, no solo en el área tributaria, sino en el área contable, y particularmente nos ha apoyado en algunos conceptos que hemos emitido y es una persona que tiene un nivel de racionamiento muy interesante, porque creo que es el nivel de racionamiento al que debemos llegar como profesionales. Yo la verdad, para mí fue absolutamente claro lo que dijo el doctor Orlando Corredor. El análisis que él hace es importante. Wilmar, si tú quieres decir algo, hazlo. Yo la verdad me deleité escuchándolo, realmente. Ok, no, pero yo sí, ya que Orlando propuso este tema, es que yo me voy a ir a un concepto que es fundamental. Si uno mira los objetivos de los estados financieros que se elaboran bajo los nuevos marcos, en los 3 marcos de información financiera, esos objetivos son similares. Usted toma el marco del grupo 1 y dice que se prepara información que sea útil para que los terceros tomen decisiones sobre la asignación de recursos. Usted toma el marco del grupo 2 y vuelve y dice lo mismo, porque está conectando con las decisiones. Toma el grupo 3 y se conecta también con las decisiones de los usuarios. Ese es un elemento fundamental porque las NIF siempre se desarrollan para cumplir ese propósito. Y eso lo que lo lleva a uno a ver es que las normas de información financiera, incluso el 2649, siempre están conectadas con los usuarios y sus decisiones.
Si yo no entiendo cuáles son las decisiones que toman los usuarios, yo no puedo entender el marco, porque es que no es simplemente una regla, es un principio general, y es que yo tengo que suministrar en un estado financiero la información que los terceros necesitan para tomar decisiones sobre asignación de recursos. Esto tiene que ver con tres elementos básicos. Uno, que es evaluar la situación financiera de la entidad. Otro, evaluar el rendimiento. El rendimiento es la utilidad, pero no es la utilidad para distribuir dividendos, es la utilidad para medir cuál es el rendimiento del negocio, es la variación patrimonial. Y el otro elemento es la capacidad para ver si una entidad podrá generar flujos, para que genere un dividendo al inversionista, para que puedan pagar las deudas. Es decir, la contabilidad no tiene como propósito mostrar el valor del negocio, pero sí tiene que mostrar una información para que los terceros tomen decisión. Por eso, si uno no conecta con los usuarios, pues le va a quedar muy difícil hacer los juicios, porque es que Jesús Orlando hablaba de la subjetividad, pero es que miren que cuando se plantea el concepto de costo de esfuerzo desproporcionado, dice, analice las circunstancias específicas de la entidad. Y después le dice, y haga juicio de la gerencia y considere los costos y beneficios. Eso conecta automáticamente con el usuario. Yo recuerdo mucho el 2649, en el artículo 113, tenía una referencia que solo se revelaba lo que era material. Lo que pasa es que en la práctica nuestra revelamos muchas cosas más por cumplir una disposición legal que por considerar realmente si eso es importante para un usuario. Si yo no entiendo quién es el usuario, yo no puedo hacer esa exención de costo o esfuerzo desproporcionado, porque la conexión siempre está con el usuario. Inclusive me llamaba mucho la atención lo que Orlando decía respecto de este tema de los juicios, porque es que los criterios de reconocimiento desde el punto de vista contable están conectados con estas características. ¿Qué es lo que se reconoce en un estado financiero? Se reconoce lo que es pertinente, y pues pertinente con el usuario, lo que representa fielmente los hechos económicos y lo que se puede hacer a un costo que no exceda los beneficios. Ese tema de costo-beneficio es una cosa bien compleja porque hay que analizarlo desde el usuario. Pero yo no diría que es subjetivo porque no es la subjetividad de lo que piensa el gerente o el contador. Es un análisis que se hace desde la información que necesitan los usuarios. Por eso es que el párrafo 214b, si lo están viendo aquí en el extracto que tomamos de la PYMES, dice, este juicio requiere la consideración de la forma en que pueden verse afectadas las decisiones económicas de los que esperan usar los estados financieros por no disponer de esa información. Si yo no conecto con el usuario de esa información, pues yo estoy perdido. Y ahí es donde viene un elemento, Orlando hablaba de materialidad, que la materialidad no existe y que las normas tributarias no tienen ese concepto de costo de esfuerzo desproporcionado. Pero lo que pasa es que una entidad que fundamentalmente prepare estados financieros para fines tributarios, pues ¿qué es lo que hará? Si uno mira las normas tributarias, están conectadas con la base causación, porque hay una conexión formal, pero igualmente están desconectadas, porque lo que uno ve es que muchos de esos elementos que se miden a valor razonable, la norma tributaria vuelve y dice que no, que se queden al costo y que eso no tiene un efecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando si una entidad prepara sus estados financieros únicamente para cumplir disposiciones de orden tributaria, pues lo más probable es que ella opte por aplicar el modelo del costo que se alinea mejor con las disposiciones tributarias, para no tener que estar haciendo eliminaciones y conciliaciones. Pero si esa entidad tiene un préstamo bancario, tiene otros proveedores, tiene proveedores en el extranjero, quiere crecer, pues claramente él tiene que colocarse en otra dimensión. Entonces, esas elecciones de política hay que conectarlas con esos tres conceptos: pertinencia, representación fiel y el tema de las restricciones de costo-beneficio. La PYME asume eso porque cuando pasa al segundo nivel que les hablaba después de analizar la pertinencia, él pasa a las simplificaciones y las simplificaciones van a los principios de reconocimiento y medición. Y yo les planteaba que es una norma flexible que permite que las entidades se adapten, pero esa adaptación no, en mi opinión, no es subjetiva porque tiene que partir de un análisis de los usuarios. Inclusive, cuando uno analiza el tema de la materialidad, hay un documento de práctica muy interesante que dice cómo se analiza la materialidad. Y la materialidad parte de entender cuáles son las decisiones que toman los usuarios. Pero claramente este es un elemento que conecta con el objetivo. Uno no puede entender las normas de información financiera si no conecta con el objetivo que tienen los estados financieros.
Y eso no es que pertenezca solo a las NIF, porque uno mira toda la primera parte de los objetivos que tenía el 2649 y todo el primer articulado que aparecía en ese artículo de los objetivos se refería a esa idea de generar información útil. Lo que pasa es que en el 2649 existía un marco, pero lo que aplicaba no eran reglas. Ahora sí la cosa es en serio, porque si la norma dice que esto es para que los terceros que no tienen acceso a la información tomen decisiones sobre asignación de recursos, pues claramente la forma en que yo comunico esa información a un tercero y las políticas contables tienen que estar alineadas con ese usuario. Lo que pasa es que nosotros, tal vez por la cultura contable, alineamos con la regla y la norma y aún no hemos entendido que es que una política contable tiene que estar alineada con el usuario. No será lo mismo la contabilidad de un pequeño empresario que solo está preocupado por ir a cumplirle a la DIAN y por mirar a ver qué le queda para poderse distribuir a otro que tiene otros tipos de usuarios. Entonces, ese proceso de decidir, pues seguramente es el que lo llevará. Yo diría que uno puede hacer una contabilidad muy cercana a las disposiciones de orden fiscal que a veces se basan más en el costo o los valores nominales, utilizando parte de esas exenciones que existen dentro de la norma, sin que eso entre claramente en contravía, porque, pues, digamos, en el caso específico de los valores razonables, yo les diría que uno estando en PYME, recuerden que la PYME siempre tiene disponibles las opciones más simples, y las opciones más simples en materia de medición, pues es el costo histórico, pero es que también tiene simplificaciones en el reconocimiento. Es que muchos activos y pasivos, ustedes han visto que no se reconocen cuando uno está en un nivel 3. ¿Por qué no se reconocen? Por la aplicación de la ascensión de costo o esfuerzo desproporcionado. En otros niveles, a lo mejor sí tendrían que ser reconocidos. Ese es un elemento que no es tan sencillo porque la causación se vincula con el reconocimiento y el reconocimiento depende de restricciones de costo-beneficio. Incluso desde el punto de vista tributario, cuando uno habla, por ejemplo, de estimaciones que generan gastos, pues eso no es aceptado porque la norma tributaria vuelve y lo elimina, ¿sí? Hay simplificaciones frente a esas estimaciones. Por ejemplo, una que tiene la PYME es que, por ejemplo, exige la revelación de los activos contingentes, pero pues simplemente una revelación de la información, pero no exige que se midan los activos contingentes. En materia de estimaciones, pues tiene muchas simplificaciones en materia de las estimaciones, por ejemplo, en el tema de las obligaciones laborales que no están disponibles para una empresa del Grupo 1. Entonces, para poder comprender la exención, uno necesariamente, si uno quiere entender las normas, tiene que conectar con ese objetivo. Y tal vez el problema que nosotros tenemos es que siempre conectábamos con estructuras de plan único de cuentas, donde se registraran las cuentas y era una contabilidad más de registro. Hoy, las normas de información financiera, que son marcos de imagen fiel, exige una permanente conexión con el usuario de esa información. Porque recuerden también que existe autonomía entre las normas contables y tributarias. Y las normas contables lo que harán es suministrar información que sea útil para tomar decisiones. Pero eso no es para los usuarios internos que pueden ejercer información a la medida. Eso no es para las autoridades de regulación que la piden. Eso es para usuarios que no tienen acceso a la información. Y ahí es donde hay una discusión muy fuerte en los niveles más pequeños, porque en los niveles más pequeños probablemente se prepara informaciones para las autoridades o para propósitos internos, y la misma NIF para pymes dice que esos no son necesariamente estados financieros de propósito general. Lo que pasa es que terminan elaborando estados financieros que no son marcos de imagen fiel. Eso se puede hacer porque uno puede hacer también una información de propósito más especial con marcos de imagen fiel, pero la realidad es que uno siempre tiene que estar conectado con el objetivo. Y eso se une a una cosa que es muy importante, y es que, como ustedes ven en el párrafo 214 de la PYME, le dice, oiga, cuando usted haga el análisis, no se olvide que usted tiene que revelar que aplicó esa exención. Y además tiene que decir en una nota cuáles son las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría un costo de esfuerzo desproporcionado. Eso no tiene que ver con la dificultad de hacerlo, eso no tiene que ver con la complejidad de la medida, eso no tiene que ver con que exista un mercado activo, no, ni con la técnica o si es de nivel 2 o nivel 3. Eso tiene que ver es con el efecto que ello tiene en las decisiones de los terceros, porque ese es el propósito por el cual se elaboran dichas normas. Es lo que yo plantearía frente a la intervención de Orlando, que me parece muy interesante verlo y creo que es muy propicia para decir que la conexión no es con la dificultad, la conexión es con el usuario. Yo particularmente creo que un problema que tenemos los contadores, y yo mismo lo tengo, es que partimos de una apreciación general de un usuario y a veces los contadores terminamos diciendo que la información es útil, pero nos lo imaginamos desde los usuarios de una entidad de interés público. Y eso es un error,
porque para yo poder definir una política contable con base en un marco, yo tengo que entender quiénes son los usuarios. Y entonces, entendido eso, pues yo puedo tener una contabilidad más sencilla, más alineada con requerimientos de orden legal, que otra entidad que, digamos, pudiese tener otro propósito. No, insisto en que no es lo mismo. Por ejemplo, una cosa que uno ve en los estudios es que muchas de las microempresas trabajan con el capital propio y no van a un banco. Aunque ustedes no lo crean, de todos esos micronegocios, solo el 10% accede al crédito bancario. Todos los micronegocios trabajan con recursos propios o con recursos de la familia, ¿sí? Digamos que eso tiene otra dimensión distinta. Si yo no entiendo quién es el usuario, yo no puedo aplicar las normas de información financiera. Y si yo aplico las normas de información financiera en una vista meramente prescriptiva, ¿sí? A veces un poco agregándole complejidad que no tiene, pues no estoy aplicando las normas porque estoy haciéndolo al contrario. Siempre hay que conectar con el usuario. Yo les diría, en las normas de información financiera, el objetivo es el fundamento y todo lo demás se deriva de ese fundamento y es el usuario, cosa que a veces nosotros no podemos ver porque, pues claro, como que estamos diciendo, oye, ¿será que mi información es de propósito general? Yo sí les planteo que hagan en Colombia, supuestamente existen 1.200.000 personas naturales que están en los registros formales y que muchos se consideran comerciantes obligados a llevar contabilidad y existen 650.000 sociedades comerciales. La información se reporta a las superintendencias, supersociedades tienen unas 30.000 y otras entidades podrían tener unas 10.000, 20.000 entidades, pero ¿qué pasa con las otras? ¿Dónde están los estados financieros? Se mandan a un repositorio público como la Cámara, algunos no mandan esa información. Entonces, esa información a veces circula a nivel interno. Y cuando eso no circula en todos los usuarios, pues eso no es de propósito general, sino que es de propósito especial, solamente que está usando un marco de imagen fiel para elaborarla. Entonces, yo creo que la clave aquí es que conecten siempre con el usuario. Y antes de sugerir y apoyar los juicios de la administración respecto a una política, piensen en quién es el usuario. Yo he visto muchos casos en que llegan a una entidad, que el dueño es el propietario, él gestiona el negocio, solamente está preocupado por pagar los impuestos y atender los requerimientos de las autoridades de supervisión, y entonces llega el contador y le dice que tiene que hacer una medida de valor razonable, cuando la norma no está requiriendo que así se haga, porque él podría utilizar el costo, y entendiendo que esos usuarios son más restringidos, pues él podría aplicar la exención y explicarlo tal como está establecido en la norma. Es lo que podría plantear respecto de eso, ¿sí? Es destacable es conecten los marcos de información financiera con el objetivo y entiendan que ese objetivo en los tres marcos es muy similar porque no es distinto. Incluso han habido discusiones muy interesantes sobre si eso puede ser distinto y se ha llegado a la conclusión de que no, que el propósito de la contabilidad es suministrar información para que terceros que no tienen acceso a la información tomen decisiones. Si los estados financieros solamente se dirigen a usuarios específicos, eso no es información de propósito general, eso es información de propósito especial. Incluso las normas de aseguramiento dicen que así debería indicarse. Cuando usted elabora un informe de aseguramiento y eso está restringido, pues usted tendrá que decirlo, que eso circula para tales y no para todos. Ahí existe una gran diferencia y creo que eso está en nuestras normas desde que se expidió el decreto 2160 de los estados financieros de propósito general que se dirigen a usuarios indeterminados. Y la idea de la utilidad para toma de decisiones, pues siempre ha existido en nuestros marcos, ¿sí? Complementado con otros que hoy seguramente no están en las normas, pero que seguramente uno tiene que considerar al elaborar los estados financieros. Es lo que podría plantear frente a lo que comentaba Orlando. Perfecto, Wilmar. Ofelia Barros, que así le pasó con el caso de una demanda laboral y que lo importante es reconocer y medir el impacto del cómo me puede afectar el costo de buscar las pruebas. No sé si tienen algún comentario sobre esa participación. No, creo que se está refiriendo al equilibrio entre costo-beneficio, que ese es un tema, porque los beneficios son de todos los usuarios, los costos son del preparador. Entonces yo no puedo hablar de los beneficios únicamente del preparador, tengo que considerar mis usuarios. Es que siempre el punto de conexión tiene que ser el usuario, y creo que ese es justo el punto de desconexión que no hemos logrado interpretar los contadores. Cuando usted se conecta con el usuario, entonces usted entiende que hay tres marcos que se simplifican porque están conectados con el objetivo, lo que podría plantear, ¿sí? Es con el usuario que uno se conecta. Si una información de una demanda laboral, por ejemplo, una entidad, como se plantea, por ejemplo, una exención de costo de esfuerzo desproporcionado que está en la sección 22 de pasivos y patrimonio.
y que tiene relación con hacer una estimación de los activos contingentes. La norma exige una revelación, entonces le dice, revele una estimación del valor razonable de los activos contingentes. No le dice que lo reconozca, le dice que lo ponga como una revelación, pero le dice que no lo haga si eso implica un costo de esfuerzo desproporcionado. Probablemente una información de ese tipo para un usuario es más importante que todo lo otro que hay en el estado financiero. Solo porque eso sea difícil de hacer, no significa que no se pueda hacer. Por eso es que no depende de la complejidad, sino que depende de cómo esa información afecta las decisiones de los usuarios, ¿sí? Muchas veces en ese tema de las contingencias o los pasivos nos abstenemos de revelar o de suministrar información porque eso es incierto cómo puede terminar un proceso. Pero resulta que muchas veces en los activos y pasivos contingentes está la principal información que un usuario requeriría para poder tomar una decisión de si asignar o no asignar recursos a esa entidad. Y eso es justo lo que nos revelamos. La incertidumbre no quiere decir que lo que sea incierto no se reconozca o no se revele, ¿sí? Se revela en lo que es útil. Y en mi opinión, ese concepto de la materialidad y la utilidad siempre ha estado conectada en nuestros marcos de información financiera. Yo particularmente he hecho una pregunta, inclusive la hemos discutido dentro del Consejo, en el sentido de entender qué es un marco de imagen fiel y qué es un marco de cumplimiento. Y en realidad lo que diferencia un marco de imagen fiel de un marco de cumplimiento es que los marcos de imagen fiel pueden separarse, pueden dejar de aplicar una norma cuando se concluya que ella va en contravía del objetivo. Y además pueden revelar información adicional que es útil para tomar decisión, porque él vuelve sobre el principio. Entonces dice, ¿qué es lo que usted va a presentar en ese instrumento de comunicación que es un estado financiero? Lo que sea útil para el usuario. Que la norma no lo dice, pero es útil, usted lo podría revelar. Si una norma va en contravía del objetivo, usted podría apartarse de ella. Eso está en las normas de presentación razonable de los estados financieros. Los marcos de cumplimiento no hacen eso. Entonces, yo, por ejemplo, lo que he concluido es que en Colombia, pues, a pesar de que tenemos normas internacionales que son marcos de imagen fiel, en realidad lo que aplicamos en la práctica son marcos de cumplimiento porque nos olvidamos de esos dos elementos fundamentales. Y eso es lo que hace una diferencia entre marcos de cumplimiento y marcos de imagen fiel. Nuestra contabilidad es más prescriptiva. Por eso yo digamos, también a título personal, yo he concluido que en la medida en que usted cambie de nivel, pues usted va como de la imagen fiel hacia marcos de cumplimiento. Las entidades muy pequeñas, en realidad lo que quieren es cumplir, entonces quieren una contabilidad más prescriptiva, que es justamente lo que puede estar en grupo 3, que es una estructura más de aplique esto, todo es al costo. Entonces allí hay como menos juicios. En grupo 2 y 3 hay que hacer juicios y en este tema del costo de esfuerzo desproporcionado pues siempre habrá que hacerlo, ¿no? Y revelarlos, ¿sí? Ese es un gran reto para los contadores porque generalmente eso no se revela, porque él dice, revele el hecho de que tomó la exención y revela las razones por las cuales eso involucra, pero pues a mí me parece que la revelación no está conectada con la dificultad, creo que eso no sería adecuado, tiene que estar conectados con el usuario, como ya lo he indicado. De acuerdo, bien, hay una pregunta o ha levantado la mano el señor Gustavo Chalparizán. Adelante, señor Gustavo. ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo una inquietud. No sé si con este tema de costo o esfuerzo desproporcionado aplique para la siguiente pregunta. Primero, la sección 10, el párrafo 10.3 dice, sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Entonces, podríamos nosotros argumentar costo y esfuerzo desproporcionado para no hacer o no aplicar un cambio de una política contable de manera retroactiva. Podríamos argumentar eso porque el cambio no es material y también implica un esfuerzo y un costo desproporcionado en el sentido de cambiar una política contable. Eso por un lado. Dos, muchas empresas del grupo 2 y grupo 3, por ejemplo en la región en la que me encuentro, no surtieron el debido proceso de aplicación de las normas, los marcos normativos. Entonces ellos podrían argumentar que esto genera un costo y esfuerzo desproporcionado surtir el debido proceso desde el 2015 y además que implica posiblemente cambios tributarios. Y tres, sí, este argumento de costo y esfuerzo desproporcionado
es un argumento que tiene el emisor para no aceptar los costos por préstamos, ni para las pymes que esos costos no se capitalicen, o si esos costos por préstamos en un futuro sí se van a aceptar como mayor valor del costo, porque sabemos que en pymes se llevan como un gasto. Gracias. Leonardo. Contesta, Leo. Yo voy a hacer un comentario breve a la pregunta. Y es que es distinto materialidad del costo de esfuerzo desproporcionado. Y yo les quiero decir, el 2649 decía que se revelaba lo que es material. Y efectivamente las normas del grupo 1 y del grupo 2, ni FUL y ni pymes, dicen dentro de las normas de políticas que las normas no se aplican a partidas inmateriales. Es decir, usted no tiene que aplicar la norma a una partida inmaterial. Lo que sucede es que para comprender esa disposición, uno tiene que entender la conexión que existe entre la materialidad y las decisiones de los usuarios. La materialidad es un concepto que se vincula con la pertinencia. ¿Qué es lo que se revela? Lo que es pertinente, y lo pertinente es lo que afecta a las decisiones. ¿Y qué es lo que afecta a las decisiones? Es la materialidad. Entonces, un ejercicio que uno debería hacer es tratar de entender ese concepto de materialidad, pero no desde la perspectiva del auditor, desde la perspectiva del preparador. Porque solo así es que uno entiende ese concepto y establece qué es pertinente. En realidad uno ve que se aplican las NIF a muchas cosas inmateriales, y eso lo que termina haciendo es oscureciendo la información y evitando que se tenga una buena oportunidad para comunicar mejor la información. Ese es como el primer referente de la norma, pero pues claramente la materialidad tiene que conectar con el usuario. Yo no le puedo definir una medida de materialidad porque usted para poder definir qué es material, pues tiene que entender cuáles son las decisiones que toman los usuarios y entender quiénes son los usuarios. Y eso implica pues que cada uno tenga una particularidad. Respecto del otro tema de los que no aplicaron la norma, pues yo sí quiero recordarles que cuando se determina la norma de transición, en realidad eso es un conjunto de exenciones y excepciones. La norma de transición son exenciones que son voluntarias y son excepciones que son obligatorias. ¿Para qué? Para la aplicación retroactiva. Entonces, allí habían esas normas que facilitaban el arranque y pues si no se aplicó la norma, pues simplemente eso es un incumplimiento de las disposiciones legales porque existía la norma, pero no obstante existir la norma y que pudiese haber sido aplicada conforme a los ajustes retroactivos que eran requeridos allí, existía ese conjunto de excepciones y exenciones, y si no se aplicó, pues ese tema pues se configuraría en un incumplimiento. Habría que ver cómo se soluciona el que no se haya hecho ese proceso, ¿no? Seguramente eso dependerá también de las circunstancias de cada entidad. Y respecto de lo que planteaba de los costos de préstamos, pues lo que sucede es que yo les decía que la norma de pymes se elabora bajo principios de alineación. El primer nivel es la pertinencia y el segundo nivel es de las simplificaciones. El que no se capitalicen los costos de préstamos es una simplificación para las entidades que no tienen responsabilidad pública de rendir cuentas, pero no tiene que ver con este concepto de costo de esfuerzo desproporcionado. Simplemente se analiza qué tan pertinente puede ser eso para las entidades financieras. Me parece que a veces, digamos, el análisis que se hace es que eso debería capitalizarse para que eso no esté en el resultado y entonces el resultado sea mejor y yo muestre un rendimiento mayor. Recuerden, no olviden que no se pueden capitalizar los costos de préstamos, pero se pueden revaluar los activos. Entonces, y no olviden también, que eso a veces no lo entendemos, de que los estados financieros tienen subtotales y esos subtotales son medidas de rendimiento de desempeño y que uno puede tener ahí la utilidad operacional y la utilidad bruta y la utilidad antes de impuestos y la utilidad antes de intereses y financiación. Entonces, el problema es que nosotros entendemos solamente una medida de rendimiento que es la utilidad neta y esa utilidad neta no la queremos ver afectadas por los costos de préstamos por diversas circunstancias, pero no se olviden que esas circunstancias especiales no son el propósito de un informe financiero hecho bajo NIF, ¿sí? El propósito es mostrar el rendimiento. Entonces, si uno le prestara más atención al estado de resultados y comprendiera mejor las diferentes medidas de rendimiento y desempeño que allí existen, por ejemplo, uno regularmente piensa en la utilidad neta, pero más arriba hay otros subtotales, y hay otras medidas de rendimiento que están en los informes de gestión que no son medidas NIF, y existe el resultado con el otro resultado integral. Esos son diferentes medidas. Entonces, a veces tal vez no sabemos leer los estados financieros. Un estado financiero de una pequeña entidad a veces es mejor verlo desde la utilidad operacional.
Inclusive hay formas de calcular el valor de un negocio a partir del múltiplo de ventas o a partir de un múltiplo de la utilidad antes de depreciaciones o amortizaciones o el EBITDA. Entonces, si uno separara adecuadamente eso, pues podría ver que ese efecto de los gastos financieros está separado y que cuando uno pone eso en los gastos, pues simplemente le genera un efecto distinto porque lo lleva al valor del activo, pero los activos igual pueden revaluarse. Pero no puede entenderse eso como una exención de costo de esfuerzo desproporcionado. Esa es una simplificación. Cuando después de determinar qué es pertinente, se pasa a las simplificaciones, pues el emisor ha concluido que en las entidades sin responsabilidad pública, eso debería llevarse al gasto para agregar menos complejidad. Claramente es un análisis más bien desde la perspectiva costo-beneficio y entender quiénes son esos usuarios y la importancia que tienen esas partidas. Incluso no se olviden también que cuando uno está aplicando la sección 20, la NIC 23 en el grupo 1, cuando uno está revelando la información, uno tiene que revelar los gastos financieros que fueron al resultado y los gastos financieros que se capitalizaron. Entonces, pues eso hace una diferencia. Lo que pasa es que a veces pensamos, tal vez únicamente desde la perspectiva de un usuario, pero no se olviden que esto es información de propósito general. Entonces, por vía de esos mecanismos, a veces se protegen los intereses de usuarios particulares que quieren tener una mayor utilidad neta para distribuir, pero es que la contabilidad bajo NIF no determina un resultado distribuible, determina es el resultado que permite medir de mejor manera el rendimiento, y por eso es que yo estoy haciendo referencia aquí, que las medidas de rendimiento de desempeño son fundamentales, pero la única medida no es la utilidad neta. En negocios muy pequeños, probablemente uno tiene utilidad neta, y si uno usa valor razonable no tiene partidas en el patrimonio, y no tiene esa otra estructura, pero más arriba también tiene otras medidas. Tal vez no hemos entendido eso. Y, por ejemplo, cuando solemos decirle que se midan los activos y pasivos y se revalúen a valor razonable, no comprendemos que hay otras medidas que permiten determinar el valor del negocio. Entonces, cuando usted tiene una contabilidad del costo histórico, pues usted tiene que darle mayor relevancia al resultado, que es donde están los flujos de ingresos y gastos, y basado en eso usted podría establecer el valor del negocio, pero no es la contabilidad la que determina el valor del negocio, ¿sí? Por eso yo insisto en que tienen que conectarse con el objetivo, porque si no lo hacen están perdidos. La información que necesita un usuario para tomar decisiones es información sobre la situación financiera, sobre el rendimiento, el desempeño que es el resultado y sobre la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo. A veces, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos, cuando se revelan los flujos para atender arrendamientos, pues eso está conectando con esa capacidad predictiva que tiene la información, ¿no? Pero eso a veces no lo estamos viendo por tener una contabilidad mucho más de reglas que de principios, pero uno de los cambios fundamentales que ha habido en las normas locales es que ahora sí es en serio el juego de los principios, porque no quiere decir que antes no existieran, también existían, pero tal vez era más fácil aplicar reglas que referirse al marco conceptual, pero pues el marco conceptual del 2649, todo el mundo decía que el marco estaba en primer lugar y que las reglas tenían que subordinarse al marco, pero pues eso en la práctica era distinto. Hoy esa conexión siempre existe con las normas y existen disposiciones que así lo requieren. Es lo que podría plantear sobre eso. Leonardo, no sé si tienes un comentario adicional. Lo que pasa es que ahí yo entiendo que hay muchos problemas. Nosotros tenemos hoy normas que son basadas en principios, antes estaban basadas en reglas, y nosotros decimos, venga, pero el contador no ha cambiado su forma de pensar. Listo, está bien, el contador la puede cambiar. El problema es que todavía tenemos regulación que no ha cambiado de forma de pensar. Voy a poner un ejemplo. Usted va al banco hoy con una pérdida, como pasa con las constructoras, porque están en su etapa preoperativa y entonces los gastos de venta los mandan al gasto porque ellos incurren en fuertes gastos de ventas y también en fuertes gastos de financiación. Eso va al gasto, pero la primera que le pone el problema es la entidad financiera. Entonces, a uno le da... eso estresa al empresario porque el empresario dice, si todo el mundo entiende lo que Wilmar dice, no hay problema. Pero si va y le pasa a usted el balance o el estado de resultados a una entidad y le da pérdidas y le dice, no, si eso con pérdida yo no se lo recibo, eso yo creo que no le prestan la plata. Entonces, ese nivel de presión es el que hace que la gente comience a utilizar otras cosas. Es decir, nos hace falta empezar a pensar financieramente también desde la regulación, porque no solo es desde el contador y desde la empresa, también desde la regulación. Pero también viene otro problema, Wilmar, y es que pasa cuando yo voy al registro de proponentes y me dicen, si usted no tiene estos indicadores financieros, pues se quedó por fuera. Y entonces esos indicadores financieros se ven afectados cuando yo capitalizo los intereses o los mando al gasto. Entonces me dicen, no, su relación
gastos financieros versus utilidad operativa es muy alta, usted se quedó por fuera de la licitación. Entonces tal vez yo creo que lo que hoy está pasando es que cambiamos la norma se basa más en principios, establece algunos temas que son interesantes y que son adecuados, pero la regulación sigue siendo la misma. De hecho, creo que con Wilmar hemos visto que a una fundación le exigen indicadores financieros. Entonces, usted es una fundación y tiene que dar rentabilidad, pero por otro lado la administración tributaria le dice que usted tiene que gastarse toda la plata. Entonces usted dice, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para tener un balance que pase el registro de proponentes, pero que también pase lo que dice la administración tributaria? Entonces, el tema sí que se está volviendo muy complicado porque pareciera ser que los contadores están empezando a entender el tema, pero pareciera ser que los entes de control, que los entes que hacen políticas, los entes que hacen normas, que hacen regulación, no han comprendido el cambio de situación y están generando cierto estrés en los empresarios. Entonces yo entiendo el comentario que nos hace, creo que Gustavo, donde nos habla del tema y pues uno lo ve en la realidad y en la realidad es difícil explicárselo a las personas. Aquí en esta charla es fácil, pero cuando uno ve que la norma no cambia en eso y se sigue basando en indicadores, yo creería que también les falta ser más financieros y no colocar unos indicadores que muchas veces pueden llegar a ser un poco absurdos, porque piden demasiado indicadores como si el Estado no les fuera a pagar. Entonces, a veces no tiene mucho sentido. Entonces, las entidades pequeñas sienten que las están excluyendo y que entonces tienen que utilizar ni plenas para poder capitalizar los intereses y para capitalizar los intangibles. Y uno dice, ese no debería ser el sentido de las normas, pero pues, ¿qué hacemos si nos hace falta de alguna manera que Colombia compra eficiente entienda que tiene que promover regulaciones que no solo se basen en esos indicadores financieros adicionales, sino que tengan en cuenta otras cosas? Pero bueno, era solo eso. Gracias. No, gracias, Leo. Totalmente de acuerdo. Porque ese es un problema. Pero... Perfecto. Martín Cuervo, adelante. Bueno, buenas noches, estimados Wilmar, Leonardo, Orlando. Un saludo, Martín. Un placer escucharlos nuevamente. Qué gusto escuchar a Martín por acá, ¿no? Hace tiempo no lo veo, Martín. Un saludo. Hace rato no, muchas gracias igual por esta presentación. Indiscutiblemente aporta mucho a la profesión. Más que una pregunta, tengo también una reflexión escuchando las diferentes participaciones. Indiscutiblemente las normas internacionales en todo su contexto, pues siempre ha buscado, dentro de tantas cosas, poder aportar en una adecuada lectura la información financiera, igual apuntándole al usuario final. Entonces me está cayendo, que es el que finalmente toma decisiones, como muy bien lo menciona Wilmar. Sin embargo, nuestro contexto económico actual, y apuntándole a lo que son las pymes, coincido mucho en lo que menciona Orlando. Casi que toda la información se vuelve de un propósito especial. ¿Por qué? Porque eso indiscutiblemente disminuye parte del esfuerzo que hacen las organizaciones para cumplir requerimientos de índole legal. Y pongo el ejemplo tributario que ya lo he mencionado también, es decir, el quitar esfuerzos en hacer comparaciones, en hacer cálculos de impuesto diferido, por ejemplo, cosas por el estilo, pues llevan simplemente a que las pequeñas empresas, las economías familiares, simplemente lleven toda su información, eventualmente no para tomar decisiones seguramente, pero sí muy enfocado a tener propósitos de cumplimiento para reportes, tanto a entes de control o a entidades tributarias. Entonces, yo comparto en que tenemos que buscar un punto medio en las pymes, al igual a que busquemos un juicio profesional que busque atender al usuario, necesidades de usuario, pero también no podemos dejar de lado que el usuario hoy día, para el caso de las pymes, insisto mucho en ello, que es el foco de esta charla, pues le está apuntando hoy día, se evidencia mucho en la práctica porque uno lo escucha y lo ve, está apuntándole casi que a requerimientos de tipo legal. Entonces, eso es un llamado a la profesión contable a seguir abriendo el espectro de toda la información, a seguir en la sintonía de que la información tiene que ser útil para tomar decisiones indiscutiblemente, que ello implica que los profesionales contables tengan que día a día estar más metidos en el negocio, más metidos en el entorno,
E indiscutiblemente todo el tema de las revelaciones, pues hoy cobra una importante participación en la información financiera. Pues quiero cerrar simplemente agradeciendo, y sí tenemos, digamos, una tarea importante de cambiar, entre comillas, nuestro chip, volcarle un poco la necesidad de información pista usuario, que es lo que muy claramente Wilmar lo menciona y estamos de acuerdo, pero hay que buscar un punto medio porque no podemos desconocer hoy día la necesidad de las pymes. Ahí esa, digamos, es como mi reflexión. Muchas gracias por esta invitación y muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Martín. De hecho, un poco, Wilmar, que disculpa que me tome la palabra. Básicamente, para complementar lo que dice Martín, cuando uno habla con elaboradores de información financiera o en algunos eventos escucha lo que mencionan, algunas personas siempre nos han dicho, o me han dicho a mí personalmente, Leonardo, el empresario no comprende mucho por qué si tiene 5 apartamentos arrendados a nombre de la empresa, tiene que clasificarlos como propiedad de inversión y por qué debe todos los años valorizarlos, llevarlos a su valor razonable y pues generar esas diferencias importantes con la parte tributaria. Y aparentemente uno diría que medir las propiedades de inversión al valor razonable es una información más útil, pero lo que ve el empresario es que no es útil y que le sale más costoso, le sale complejo, le genera diferencias con la parte fiscal, como dice Martín, lo mete en el tema del impuesto diferido, y en últimas, no pareciera ser como si no comprendiera la información financiera ahora como la tiene, porque muy seguramente esos 5 apartamentos, a pesar de que son 5 apartamentos y son activos importantes, pues no es que la entidad tenga digamos, como fundamento arrendar apartamentos, sino que simplemente fueron excesos de efectivo donde la entidad compró 5 apartamentos y los tiene ahí arrendados, tal vez por un consejo del abuelo que le dijo, invierta en la tierra, mijito, que eso siempre va a dar buen resultado. Entonces el empresario compró unos apartamentos, invirtió unos excedentes y ahora se encontró con que se le volvió un complique porque tiene que hacer ese tipo de mediciones. Por supuesto, uno pudiera aplicar y decir que aplica la norma de esfuerzo y costo desproporcionado, pero pues eso no es tan sencillo, porque entonces entra también el revisor fiscal a decir, demuéstreme que eso genera costo de esfuerzo desproporcionado, y terminan ahí en unos temas de juicios profesionales complicados. Una de las cosas que tal vez debemos empezar a separar es, ¿cuál es la diferencia en que una persona natural tenga 5 apartamentos y que esa misma persona natural constituya una empresa con 5 apartamentos? Entonces uno diría, ¿no es la misma persona? Dice, no es la misma porque en una está obligado a llevar contabilidad, en la otra no. En una la volvió empresa, tiene una serie de requisitos más complejos y en la otra como persona natural tiene menos requisitos. Entonces tal vez tenemos que empezar a reflexionar ese tipo de situaciones donde en Colombia pueden existir muchísimas empresas que no tienen empresa. Es decir, no tienen un negocio inmerso como tal, sino que tienen simplemente algunos bienes que generan una renta, pero pues no es que estén pensando en forma de explotación diferente a lo que puede pasar con un fondo de inversión que compra 5 apartamentos o 5 edificios para arrendarlos a universitarios, y él sí tiene la visión de negocio y él sí le encuentra todo el sentido del mundo a medir esa propiedad de inversión al valor razonable con cambios en resultados, porque de ahí va a derivar su gestión. Entonces, tal vez sí hay muchas cosas para pensar, para reflexionar y mirar, y seguramente lo tendremos que seguir haciendo como consejo técnico. Martín, muchas gracias por ese comentario que usted nos dio. Gracias. No, Leonardo, al lugar totalmente pertinente el ejemplo que pones, pero pues yo agregaría que pues la otra que uno tiene que preguntarse es quién es el que va a usar ese estado financiero, porque si el único usuario es el dueño y llega el contador y dice que valor razonable, el único usuario es el dueño y la DIAN, pues está botando la plata, porque pues otra cosa es si para comprar apartamentos él pide un préstamo y fue al banco y entonces ya tiene otro usuario y entonces ya hay otros grupos de interesados. Ese es el elemento que tenemos que comenzar a mirar, y creo que aquí ha surgido todo el tema de la cultura contable en nuestro país. A veces a mí me preocupa que nos pasamos el tiempo hablando de que nuestra cultura no evoluciona, y eso es porque
pensamos que la norma iba a solucionar todo, pero la norma no soluciona el problema. Hay otros elementos que son fundamentales. Y pues estos esfuerzos que hace el Consejo creo que están en esa línea. Y pues requerimos que muchos de los que asisten aquí a estas conferencias pues puedan comenzar a mirar el tema, lo puedan difundir y tengamos una práctica mucho más adecuada y acorde realmente con lo que dice la norma, ¿sí? Es que yo no podría entender si voy a usar valor razonable si no conecto con los usuarios, ¿sí? Y para mí eso es desde el 2649 del 93, eso ya estaba conectado. Lo que pasa es que un poco uno podría entender que la contabilidad de las pequeñas entidades es más una contabilidad que tiene que ser más de cumplimiento y que eso ayuda, pero eso lo que demuestra es tal vez otros retos que tenemos los contadores frente al entendimiento de la norma. Yo particularmente no estoy de acuerdo cuando decimos sacamos con la norma porque no tenemos esa capacidad, hay que crear esa capacidad y eso es lo que intentamos hacer. Y pues yo les agradezco mucho a todos los que están aquí, que ojalá lo puedan difundir, que siempre tengan interés en estos temas y nos enriquezcan con sus... Pero pues claramente ahí se está exponiendo una realidad, no podemos aplicar las normas desconectados de la realidad y eso es tal vez lo que a veces hacemos por pensar que la contabilidad es únicamente de reglas, ¿no? Eso no funciona así, ¿sí? Y entonces, pues en ese caso del propietario que tiene 5 apartamentos y que el único interesado es él y que se gastó sus ahorros, pues no tiene otro usuario. Entonces el hecho de que no haga valor razonable, pues no tiene un efecto distinto de si hay un tercero que está interesado y ha fondeado esa entidad, que es tal vez lo que Leonardo quiere plantear dentro del ejemplo que coloca. Pero bueno, otras preguntas o intervenciones. Gloria, la señora Gloria Chica, adelante. Buenas noches. Hola, Quiero Gloria. transmitir una inquietud de algunas entidades sin ánimo de lucro que en el momento en que hicieron la implementación de normas internacionales, quien les asesoró les exigió hacer el avalúo técnico. Estas entidades, sus activos fijos tienen una destinación específica. En el momento de ese avalúo les generó unos sobrecostos que inclusive se ha visto reflejado año a año en la actualización de Cámara de Comercio, porque al tener un mayor valor de sus activos, pues tienen que pagar más. Quisiéramos saber si debe seguir con ese valor, debe volver al costo inicial, o si por tener este valor avaluado de sus bienes, debe seguirlos evaluando periódicamente. El tema ahí es que estás hablando sobre hechos pasados y no se olvide que la información es útil y la utilidad conecta con el usuario. Entonces, si la pregunta es que si me puedo volver del modelo de revaluación al modelo del costo, pues yo lo que plantearía es que uno cambia la política cuando puede obtener información más útil, pero claramente eso como que al hacer las evaluaciones en una entidad sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro cuando revalúa los activos y aumentaron las ganancias retenidas, eso le termina originando un problema. Y efectivamente tú pones un tema que cuando las cuotas que se pagan se calculan sobre los activos brutos, pues eso genera una gran diferencia entre aquellos que están al costo o aquellos que deciden por un importe revaluado. Si yo decido revaluar es porque eso tiene claramente un propósito. Y en este caso, pues si lo que adoptó fue la ANI para pymes, pues en el proceso de transición también podía usarse el costo. No piensen que el costo histórico es algo sencillo, porque cuando uno mide el deterioro, también muchas veces tiene que hacer un avalúo, porque en realidad es costo menos deterioro. Pero digamos, cuando se decidió tomar una revaluación, pues tal vez no se hizo ese análisis respecto de los usuarios y se decidió aplicar una norma, pero pues digamos hoy ya tiene una situación que está consolidada y tendrían que tomar una decisión. Uno puede cambiar la política contable y en la norma de pymes existe la opción de utilizar una y otra opción. Y pues yo no sé, Leonardo, ¿qué pensaría? Yo pensaría que uno pudiese cambiarla, ¿no? Y devolverse al costo, ¿sí? Pues simplemente es un cambio de política que le va a exigir hacer el ajuste retroactivo que es requerido, pero la norma no dice que no se pueda cambiar, ¿sí? Pero pues es que uno no puede cuestionar sobre esas decisiones. ¿Por qué razón se tomaron esas decisiones? Probablemente los responsables de los estados financieros y que nos asesoró, pues a lo mejor tuvieron otros elementos y otros argumentos distintos que hoy es mucho más fácil ver, pero es muy difícil cuestionar ese tipo de decisiones, es lo que yo plantearía frente a eso. En el caso de una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, yo les diría, si ustedes van y miran las normas de las entidades del gobierno, los métodos de evaluación se basan más en el costo, porque los activos tienen más un potencial de servicio. Entonces, en una entidad sin ánimo de lucro, en el cual el activo tiene un potencial de servicio, establecer una medida de valor razonable que es un precio de salida, pues pareciera que no conecta con las necesidades de los usuarios, porque seguramente el activo no tenía vocación de venta,
sino que tenía una vocación de uso. Y cuando eso ocurre, pues el costo también es pertinente porque es el servicio fundamental, pero pues no me atrevería a cuestionar las decisiones que se han tomado respecto de ello, porque pues son decisiones ya consolidadas, pero pues yo le diría que las normas tienen opciones para poder cambiar la política. No sé, Leonardo, ¿qué puede plantear respecto de esto, de este tema particular, ¿sí? De haber hecho avalúos y que si hoy pudiesen devolverse, yo diría la opción existe, ¿no? Leo. ¿Estás ahí, Leonardo? Leonardo. Leonardo también ahora hacía una mención de que a veces los análisis que hacían las personas llegaban y hacían los mismos análisis para entidad lucrativa y para entidad no lucrativa. Los estados financieros de las entidades no lucrativas lo que deben indicar es que los fondos de los donantes han sido utilizados adecuadamente, y a veces se le quiere poner los indicadores que aprendimos en la universidad de rentabilidad, eficiencia, liquidez, cuando eso aplica es para una entidad lucrativa. Entonces, pues eso es un poco no mirar quiénes son los usuarios, cuál es la actividad, y probablemente ese tipo de situaciones deben ser muchas las que tomaron, pero pues también a veces es muy importante reevaluar un activo. Por ejemplo, las entidades que contratan con el sector público a veces quieren establecer los modelos de reevaluación, ¿sí? Pero en el caso de entidades que prestan servicios o activos que se mantienen, tengan en cuenta que el modelo de reevaluación se establece por clases, y hay activos que pudiesen ser reevaluados, por ejemplo, oficinas y edificios, pero por ejemplo, otros elementos como activos de planta o los activos que usted usa para prestar un servicio, esos estarían muy bien al costo, porque entre otras cosas los incrementos de valores no son ganancias, y menos en una entidad lucrativa, pero pues, sobre ese hecho es lo que yo podría referir sobre el tema. Seguramente eso ameritaría un análisis mayor frente al caso y mirar a ver si las decisiones que se tomaron pueden ser revertidas por los efectos que eso comienza a generar. Leo, no sé si tienes otro comentario adicional. Creo que Leonardo tiene problemas con el micrófono. Bueno, si no, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna intervención adicional? Vamos con un comentario que hay en el chat. La señora Ofelia Barros explica que hay también en referencia que muchas veces las propiedades, planta y equipo generan excesos que muchas veces no son tan fáciles de medir, y eso genera un esfuerzo desproporcionado. No, ese concepto es muy importante, y yo aquí un poco yéndome al tema técnico. Con respecto a las valorizaciones de elementos de propiedades, planta y equipo, hay toda una discusión sobre si esas valorizaciones representan una ganancia o si eso deberían ser ajustes del capital. En realidad, cuando usted tiene propiedades, planta y equipo que no se van a recuperar vendiéndolas, sino que tienen vocación de uso, pues reevaluar o no reevaluar el activo no genera un efecto. Recuerden ustedes lo que ocurría cuando uno ponía las valorizaciones en el 2649 en el patrimonio contra otros activos, y el activo nunca se vendía, pues eso terminaba desapareciéndose del estado financiero, y todo se reflejaba era por el estado de resultado. Entonces, digamos, hay ciertos activos que sí generan unas plusvalías que es importante incorporar, pero en el caso de elementos de propiedades, planta y equipo que tienen vocación de uso, no obstante que pueden remedirse a valor razonable para mostrar una potencial venta, pues si el activo tiene vocación de uso, el costo le va muy bien. Es que a veces tal vez nos enfocamos más en una contabilidad de balance, en la fortaleza patrimonial, pero no nos damos cuenta que en realidad un negocio vale es por el flujo que él genera, y ese flujo generalmente está en el estado de resultados. Yo particularmente me acuerdo mucho de las clases de evaluación de proyectos que yo tomaba, y en esas clases de evaluación de proyectos nos enseñaban las diferentes formas de medir una empresa, y recuerdo que mi profesor me decía que el método más inadecuado para medir el valor de un negocio era el valor contable. Y claro, es que el valor contable no busca reflejar el valor del negocio, lo que busca un estado financiero es mostrar información para que otro tome decisiones y con esos elementos lo mida. Entonces recuerden ustedes que uno a partir del resultado, uno establecía el flujo, lo depuraba con las depreciaciones y amortizaciones, y con base en eso, entonces hacía unas proyecciones. Eso yo creo que todos los contadores lo hicimos en la universidad, ¿sí? Inclusive mi proyecto, el proyecto que yo hice alguna vez tenía una rentabilidad infinita porque
A mí nunca me enseñaron de que las cosas no crecían infinitamente, sino que un negocio tenía un ciclo de vida, entonces yo lo ponía a crecer y yo me volvía millonario en muy poco tiempo, pero después aprendí que cuando los horizontes son más largos, pues el crecimiento tiene que ir disminuyendo, porque todos los negocios tienen un ciclo de vida. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta, porque a veces estamos más enfocados en una contabilidad de balance, revaluada, y resulta que la contabilidad del costo histórico también es útil, ¿sí? Por eso es que el modelo del costo se establece como una norma para los activos que se van a recuperar usándolos, ¿no? Porque pues si ya el propósito es generar rentas y plusvalías, pues existe otro enfoque distinto y eso genera una diferencia, pero es justo por la medida de rendimiento. Entonces, si ustedes ven las valorizaciones, cuando utiliza el modelo de revaluación, eso va al patrimonio. Y eso no sé si no se reclasifica el resultado, porque es claramente un ajuste de capital, un enfoque más físico de patrimonio que un enfoque financiero. Recuerden lo que nos enseñaban de los conceptos de mantenimiento del patrimonio y que vienen desde el 2160, ¿sí? En el enfoque físico, el concepto de medición es el valor corriente. Solo yo tengo una utilidad cuando he recuperado la capacidad adquisitiva de ese activo o puedo ajustar el costo histórico del activo a un valor corriente, lo otro es utilidad. Entonces, esos ajustes que se derivan de revaluaciones, pues no pasan por el resultado porque no son ganancias y no afectan el rendimiento. Eso es muy importante entenderlo y tal vez eso es lo que a veces no nos enseñan porque estamos demasiado enfocados en la instrumentalización y no en entender cuál es el efecto que eso tiene, ¿sí? La discusión de las reevaluaciones, si eso es una ganancia o no, si se debe pasar por el resultado. Y cuando ustedes miran las normas del grupo 1, pues las normas dicen que eso se registra contra el patrimonio y nunca se reclasifica el resultado. Si después en algún momento usted vendiera el activo y esa valorización existiera, pues usted entonces tendría que reclasificar las ganancias retenidas para tomar una decisión de si se la distribuyó o no, pero pues claramente eso puede ser un ajuste de capital y no una ganancia, ¿no? Ahora, sobre eso, a veces el foco siempre es que la autoridad de regulación diga si eso se puede distribuir, ¿no? Hay una responsabilidad también en la entidad de saber qué es lo que se puede distribuir y qué es una ganancia, porque si no, puede estar deteriorando la capacidad operativa y lo importante es que el negocio se mantenga, ¿sí? Pero claro, eso tiene diferentes perspectivas porque no es lo mismo cuando el negocio crece, cuando no crece, y entonces eso al final puede terminar en una distribución, pero podría ser el capital, ¿no? Eso es un concepto, ese concepto nominal, ajustado por inflación, son bien importantes, y a veces para comprender todos esos registros que están sugeridos, a veces es muy útil comprender esos conceptos porque le ayudan a uno muchísimo a ver qué es lo que tiene que hacer con esas valorizaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que preguntaban de la entidad sin ánimo de lucro, pues esa revaluación pues probablemente era una valorización, esa probablemente era un aporte permanente, usted no se lo podía distribuir porque era el activo que tenía para prestar el servicio, entonces pues eso técnicamente no es una ganancia y a veces cuando se hacen esos ajustes pues no se puede percibir eso, pero pues yo sí insisto mucho, si ustedes logran conectar la contabilidad con los usuarios y sus decisiones, van a poder entender muy bien las normas internacionales. Si lo quieren entender de las reglas y las normas, va a ser muy difícil el proceso y van a creer que están aplicando las NIT, pero en la práctica no las están aplicando. Perfecto, Wilmar, muchas gracias. Si tenemos espacio para una última pregunta, sí, si alguien quiere formularla. De acuerdo, entonces, Leonardo, no sé si al fin pudo conectarse nuevamente. Sí, Jorge, aquí estoy. Perfecto, no, Leonardo, yo tenía una pequeña pregunta y es la siguiente. En esta exposición se habla de simplificación contable en la norma de NIC para pymes. ¿Hay alguna manera en la que se esté articulando esto con los proyectos normativos que está abordando el Consejo? Bueno, pues nosotros tenemos una propuesta de simplificación en 3 pasos. El primer paso es mirar todo lo relacionado con las normas contables y de información financiera. El segundo paso es mirar todo lo relacionado con normas de aseguramiento. Y el tercer paso es observar las normas de las entidades micros. Sí, realmente estamos trabajando en ello, no es fácil, no hay nada más difícil que simplificar, Jorge. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, vamos a simplificar mi armario, entonces necesito menos camisas, y ahorita el problema es qué camisa quita, ¿no? ¿Qué camisa no deja? Porque entonces todo pareciera ser necesario. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en simplificación, pasamos una primera propuesta, hemos tenido algunas críticas que voy a decir que son constructivas todas,
en el aspecto que todas nos han hecho reflexionar muchas cosas. Y tengan en cuenta que lo que queremos hacer como consejo es acercarnos a ustedes, no ese consejo que dice que se hace, sino un consejo que vota proyectos para que la gente nos lo critique, nos haga comentarios, nosotros los revisemos y podamos hacer recomendaciones al gobierno. Realmente esa es nuestra responsabilidad y también hemos entendido que no hay que complicarle la vida a quien no se necesita y por supuesto hay que complicársela a quien tenga un negocio complejo. Pues Jorge, no sé si eso respondió un poco la pregunta que me hizo, pero espero que sí. Gracias. Claro que sí. Entonces, pues ya para despedirnos, Leo, Jorge. ¿alguna reflexión final, Wilmar? Jorge, pues yo los invitaría, hemos generado un documento que resume las exenciones de estas 12 normas, hemos compartido el link donde está el resumen, pues yo les haría una invitación muy cordial para que las revisen y que puedan identificar de pronto posibilidades de mejoras en la práctica. Seguramente esto va a resultar muy útil porque van a comprender que la norma de pymes tiene todas estas exenciones que puedan ser aplicadas y seguramente eso permitirá hacer algunas simplificaciones y hacer esos análisis que hemos referido aquí. Muchísimas gracias. Ahí está el documento, también está en la página del Consejo. Todo lo que hacemos lo colocamos a disposición de todos, compártalo con todas las personas. Importante eso, está en la sección de presentaciones en el año 2021. Ahí está el documento y está esta presentación también para la persona que no lo pudo abrir desde el código QR que se proyectó al comienzo de la exposición que se hizo hoy. Entonces, gracias a todos. Este video del segundo ejercicio que hacemos de Pregúntale al Consejo va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a visitar con frecuencia la página web del Consejo, www.ctcp.gov.co, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Próximamente estaremos lanzando una encuesta sobre qué temas consideran ustedes pertinentes debamos abordar en las próximas sesiones de este ejercicio de Pregúntale al Consejo. Leonardo, para cerrar, y muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Yo creo que ha sido importante esta iniciativa de Wilmar. La verdad fue una iniciativa de Wilmar. Wilmar es una persona muy juiciosa, es un profesional excelente, un profesional que la verdad se siente muy interesado por esta profesión, y yo estoy honrado de haber compartido 4 años con él, y a veces peleamos y Wilmar quiere darme con un mazo en la cabeza, pero bueno, eso es parte del compañerismo, ¿no es cierto, Wilmar? Entonces, no, para mí ha sido muy agradable, y es agradable poder compartir estos espacios. Tal vez lo que uno más extraña saliendo del Consejo Técnico es compartir con los profesionales. Muchas gracias a todos y gracias por su tiempo. Bueno, gracias a todos, gracias Leonardo, también de verdad que me siento honrado de poder compartir estos espacios. En la diferencia podemos construir, entonces muchas gracias también por sus aportes, a Orlando, a Martín. Soy de esa gran familia de la Javeriana, entonces allí siempre queremos estar compartiendo lo que hacemos. Simplemente hago honor a esa marca que llevamos y lo seguiré haciendo aquí en el Consejo y cuando no esté en el Consejo también. Mi interés es que todos los contadores podamos tener estas perspectivas y que podamos mejorar nuestra práctica y que todas podamos aportar un granito de arena. Todos los que han participado aquí también pueden hacerlo, compartiendo esta información y reflexionando sobre ello, y nosotros en el Consejo estaremos prestos para poder apoyarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.